hoy tenemos la perseverancia. Ese es otro aspecto dentro de la aplicación de la obra de redención. Hemos venido ya desde la eternidad pasada en la elección incondicional. Hemos llegado al llamado eficaz, a la regeneración, a la conversión, a la justificación, la adopción, la santificación y ahora la perseverancia. Y ese es el resultado de la santificación, de una santificación como la hemos visto. De hecho, la perseverancia de los santos es la quinta verdad bíblica que explica la doctrina de la salvación, ¿cierto? La perseverancia de los santos. Entonces, hoy tenemos este tema maravilloso para nosotros. Una pregunta sincera, pero con frecuencia desconcertante entre los creyentes o entre los cristianos profesantes, tiene que ver con si la salvación en Cristo es eternamente segura o no. Otra forma de preguntarlo sería, ¿perseverarán en la fe aquellos que conocen de verdad al Señor Jesucristo como Salvador y Señor hasta el final de sus vidas? Y la respuesta a este principal cuestionamiento entre los creyentes, que más adelante explicaremos, es que todo aquel que ha creído de verdad, oiga bien, que ha creído de verdad, acabamos de ver mensajes muy importantes, haciendo un paréntesis, los días domingos, acabamos de ver descubriendo a los falsos y luego confirmando a los verdaderos, ¿no? Espero que se haya quedado en su corazón. Y entonces, aquí dice que todo aquel, en esta doctrina de la perseverancia de los santos, dice que todo aquel que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo, lo va a hacer hasta el final de su vida en la tierra para continuar haciéndolo por toda la eternidad. No obstante, son muchas las preguntas entre creyentes sobre la seguridad de su salvación. Como por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que un cristiano genuino pudiera perder su salvación? ¿Pueden abandonar más tarde su fe quienes confían de forma genuina en Cristo para salvación? ¿Puede perder en última instancia la vida eterna? Bueno, la enseñanza unificada de la totalidad de las Escrituras responde con un enfático no a esas últimas preguntas. No puede caer de la gracia, no puede perder la salvación. Un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han nacido verdaderamente del Espíritu Santo o están unidos a Cristo por fe, se mantienen seguros en Él por el poder de Dios y así perseveran en la fe hasta que vayan a estar con Cristo cuando mueran. Amén. Y es esta doctrina la que suele etiquetarse a menudo como la perseverancia de los santos. El teólogo reformado Luis Berkhoff dice que la tradición de la Reforma afirma que un creyente no puede caer del estado de gracia. Y define la doctrina de la perseverancia de los santos como la operación continua que el Espíritu Santo realiza en el creyente por medio de la cual continúa la obra de la gracia divina que comenzó en su corazón hasta alcanzar su finalización. Le repito, la perseverancia de los santos se define como la operación continua que el Espíritu Santo
realiza en el creyente, por medio de la cual continúa la obra de gracia divina que comenzó en su corazón hasta alcanzar su finalización. Entonces, a partir de esta noche, vamos a analizar dos cosas básicas para poder entender esta doctrina bíblica. Vamos a analizar dos cosas básicas. Vamos a estudiar el poder preservador del Dios Trino y, cuando sea el momento, vamos a estudiar la fe perseverante del Hijo de Dios. Esas dos cosas nos explican la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo vamos a hacer, por supuesto, en la medida que avancemos. Entonces, iniciemos con el poder preservador del Dios Trino. Y vamos a ver qué es eso. Mire, lo primero que hay que decir aquí es que la seguridad eterna del verdadero creyente en Cristo, la seguridad de su salvación del verdadero creyente se funda, en definitiva, en la naturaleza preservadora del Dios Trino. Ahí se basa. De eso depende. ¿De qué depende la seguridad de nuestra salvación? De la naturaleza preservadora del Dios Trino. Y esta naturaleza preservadora de la Trinidad la podemos ver de tres maneras que vamos a estar explicando una a una conforme desarrollamos nuestra enseñanza. En primer lugar, decimos que la seguridad del creyente es segura, pues se basa en el amor inmutable que no cambia, en el poder infinito, un poder que nunca disminuye, y en la voluntad salvadora del Padre. Esto es lo que hace el Padre para asegurarnos nuestra salvación. Él tiene un amor inmutable hacia nosotros, Él ejerce un poder infinito en nosotros y su voluntad siempre será salvadora para con nosotros. Pues la salvación, si recuerda usted, comenzó ¿cuándo? En la eternidad pasada, cuando Dios puso su amor salvador en sus elegidos y les concedió gracia en Cristo Jesús, como se indica ya en 2 de Timoteo 1:9. Y luego nombró a Cristo para que fuera su mediador. De manera que las Escrituras describen este decreto como que el Padre le entregó los elegidos al Hijo y los predestinó a ser conformados a la imagen del Hijo. Así que es imposible que aquellos a quien el Padre ha predestinado, hermanos, que ha predestinado a la semejanza de Cristo, es imposible que no alcancen este fin, ¿cierto? Porque la palabra además dice que a los que Dios el Padre predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es Romanos 8:30. Entonces, ahí está todo, ¿verdad? Está completo. Y como lee en estos versículos que acabamos de pronunciar, Pablo presenta los acontecimientos de la redención como una cadena irrompible de la gracia soberana de Dios. Por tanto, la consumación final de la salvación del creyente es tan cierta y es tan segura que Pablo puede hablar de los justificados como si ya hubieran sido glorificados. Lo dice porque todos aquellos a quienes Dios escogió, los justificó en base a la obra de justicia del Hijo, y a todos aquellos a quienes justificó, también los glorificó. Entonces, es imposible que alguien que ha sido unido a Cristo y le fuera concedida su justicia en la justificación, no sea también glorificado. Es imposible.
Es imposible porque el Padre no dejará de llevar la plenitud de su propósito electivo a su fin designado. A este pensamiento Pablo añade que ninguno de aquellos por los que Cristo murió, oiga bien, ninguno de aquellos por los que Cristo murió está sujeto a condenación, como explica Romanos 8, 31 al 34, cuando dicen, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. O como también dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También Pablo declara en los versos posteriores, hermanos, que nada en toda la creación, nada, separará a los verdaderos creyentes del amor de Dios en Cristo, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿no? Y el Señor Jesús menciona este mismo punto respecto a la voluntad salvadora del Padre cuando declara, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 37 al 40. De modo que la voluntad del Padre, ¿cuál es? Bueno, es que Cristo no pierda a ninguno de aquellos que Él le ha dado. Y que cada creyente elegido posea la vida eterna y sea resucitado para gloria eterna en el día postrero. Y la voluntad del Padre no puede ser anulada, le recuerdo. La voluntad de Dios, el Padre, no puede ser anulada por nada ni por nadie. Como indica, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, al decir, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O como lo muestra el Salmo 33, 10 al 11, en donde dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. O lo que expresa el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así, su voluntad, hermanos, no puede ser anulada, porque Él no solo está dispuesto por su gracia hacia su pueblo,
sino que también es soberanamente poderoso para llevar a cabo sus fines deseados. Como afirma Jesús en Juan 10, 28 al 29. Yo les doy, hablando de sus ovejas, ¿no? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como puede escuchar, en el lenguaje más fuerte y negativo posible en el griego, es que Jesús declara enfáticamente que quienes pertenecen a Cristo por fe no perecerán jamás. Pues eso es Juan 10, 28, ¿no? Sino que tendrán ¿qué? Vida eterna. Así que el Señor basa la seguridad eterna de las ovejas de Cristo en el poder soberano del Padre, quien los sostiene en su mano. Entonces el Padre es tan grande y poderoso, hermano, que nadie podría arrancar de su mano a aquellos a los que Él sostiene para siempre. Allá en la teología de nuestros queridos hermanos de pensamiento o ideología arminiana, ellos sí pierden la salvación, porque ellos están equivocados en su concepto, porque ellos son los que eligen a Cristo y entonces su salvación depende de ellos mismos y como depende de ellos mismos, pues la pierden. Pero en la verdad bíblica es lo que estamos viendo. No hay, la salvación no se pierde jamás porque es Dios Padre sosteniéndonos, Señor es grande y poderoso. Nadie nos puede arrancar de su mano. Por esta razón, Pablo expresa su confianza en su carta a los Filipenses 1:6, cuando les dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Pablo dice que sin ninguna duda, Dios acaba lo que empieza. Dios acaba lo que empieza. Y Él empezó nuestra salvación, ¿verdad? Entonces Él la termina. Pues dado que fue la gracia soberana del Padre, fue la gracia soberana del Padre, y no la libre voluntad del hombre, como dicen otros, la que comenzó la obra de salvación en la vida de los pecadores. Amén. Y gracias a la gracia del Padre, es que también Dios ejercerá el mismo poder soberano para llevar su extraordinaria obra de redención a buen fin. Por tanto, los creyentes pueden estar confiados, no para no hacer nada, ¿no? No es que usted va a estar confiado no para no hacer nada, no, confiado en que perseverarán por el poder preservador del Padre. Usted perseverará por el poder preservador del Padre. En segundo lugar, perdón, en segundo lugar, la seguridad del creyente está basada no solamente en, en el amor inmutable del Padre, el poder infinito del Padre y la voluntad salvadora del Padre, sino que también la seguridad del creyente está basada en los méritos de la obra salvadora de Cristo y en la eficacia de su intercesión presente. Ahí también, de, de eso también, ahí está la seguridad de nuestra salvación. Por esta razón, Pablo escribe, entonces no solamente es el Padre, ¿cierto? Por eso estamos hablando del poder preservador del Dios Trino. Y ahí hablamos del Padre, ahora estamos hablando del Dios Hijo. Pablo escribe en Romanos 8, 33, 34 esto, por eso él escribe esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los que Dios escoge? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, la muerte, la resurrección y la actual intercesión de Cristo constituyen la base sobre la cual ninguna acusación contra su pueblo prevalecerá. Ninguna. Porque Él ha muerto
porque Él ha resucitado y porque Él está intercediendo ante el Padre, es que nada ni nadie nos separará de su amor. Y así como el propósito de la predestinación del Padre logra por completo su fin deseado, también la obra redentora del Hijo lleva a cabo su designio con perfecta eficacia. Pues Jesús, como sustituto de su pueblo, el Hijo de Dios, ocupó el lugar de los pecadores elegidos en la cruz y llevó la plenitud del castigo divino contra los pecados de ellos, como dice Primera de Pedro 2:24. Al hacerlo, ha propiciado, o sea, ha satisfecho del todo la ira del Padre contra su pueblo, como lo menciona Primera Carta de Juan 2:2, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, comprándolos y retirándolos del mercado de esclavos del pecado, con el precio de su propia sangre. Y no solo esto, sino que al resucitar a Cristo, de los muertos, el Padre ha certificado también que su muerte ha expiado de forma suficiente por el pecado. Así la resurrección fue la gran justificación y validación de Cristo, lo que verificó que el Padre había aprobado su obra completa y que ya no quedaba más pena por pagar, ni más ira que soportar para aquellos que están en él. Por tanto, hermanos, mire, sugerir que los pecadores por los que Cristo se ofreció a sí mismo como propiciación, sugerir que ellos pueden sufrir aún la pena eterna de la ira de Dios, es menospreciar el mérito de su sacrificio redentor. Y es contradecir también el testimonio del Padre en la resurrección. Además, mediante la aplicación que el Espíritu Santo hace de la obra redentora de Cristo, donde se le acredita al pecador la justicia de Cristo en la justificación, es impensable que el Espíritu Santo aplicara solo una parte, solo una porción de esos beneficios salvadores comprados por la redención de Cristo, de modo que el alma declarada justa en base a la obra de Cristo pudiera en algún momento ser despojada de esa justicia. Eso es impensable. Pero como ya vimos, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque Cristo no solo ha ofrecido un sacrificio infinitamente digno a favor de su pueblo, sino que también intercede continuamente por su pueblo ante el Padre. Y es en el tiempo presente. En este momento es lo que el Señor Jesucristo está haciendo a la diestra del Padre. Así, el Señor Jesús ora en particular para asegurar la salvación eterna de los elegidos. Él ora permanentemente, constantemente para asegurar la salvación eterna de los elegidos, como afirma Hebreos 7:25, donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Eh? Ahí el escritor es tan enfático como puede para decir que Jesús no salva a su pueblo de un modo en que la salvación puede ser decomisada o perdida. No, por supuesto que no, sino que Jesús salva hasta el extremo. Amén. Jesús salva hasta el extremo, es decir, de manera perfecta, completa y eternamente, e intercede para asegurar que la salvación no fallará, con una intercesión que siempre es eficaz. Amén. Siempre es eficaz.
Por eso cuando Satanás, ¿se acuerda? Había escogido, o más bien, había exigido zarandear a Pedro, ¿se acuerda? Como trigo, cuando Satanás exigió zarandear a Pedro, Jesús respondió, le dijo a Pedro, asegurándole a este discípulo, le dijo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Eso es Lucas 22. Y la oración intercesora de Jesús demuestra que es suficiente para asegurar la preservación de la salvación de Pedro o de cualquier otro creyente, porque él continúa diciendo, mire lo que dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, él asegura que él vuelve a él, Pedro vuelve a él, fortalece a tus hermanos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Jesús sabía que Él volvería porque Él estaba intercediendo, porque Él intercede, porque Él es el que nos sostiene. El Hijo y el Padre nos sostienen en nuestra salvación. Amén. Por eso es que en el creyente verdadero no hay lugar a echar atrás, no hay lugar a otra cosa, sino que perseverar, perseverar. A ver, de manera que todos los verdaderos creyentes, todos los verdaderos creyentes, son beneficiarios de la intercesión perfectamente eficaz de su gran sumo sacerdote, y así son guardados por el poder de Dios. Así es que son guardados por el poder de Dios en su salvación. Finalmente, veamos que la Escritura enseña que la seguridad de la salvación para el creyente se debe al poder preservador del Dios Trino, porque, en tercer lugar, la seguridad del creyente está basada en el ministerio sellador del Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu Santo. Estamos preservados, asegurados por el Padre. Estamos preservados y asegurados por el Hijo. Y estamos preservados y asegurados por el Dios Espíritu Santo. Pablo escribe en Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué maravilla! Que es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en la época de Pablo aquí, imprimir el sello propio a algo, colocarle el sello propio a algo, expresaba los conceptos de seguridad, autentificación y propiedad. Así que Dios sella a su pueblo con el Espíritu Santo mismo, proporcionando su propio espíritu para que more personalmente en cada creyente como prenda de la herencia futura de la salvación. Qué maravilloso. Al respecto, 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí el término griego traducido arras es arrabón, un término comercial que se refiere a qué? Se refiere a un depósito. Es como si usted consignara a una cuenta una parte, ¿cierto? Es un depósito formal, es decir, un primer plazo con la garantía de que el resto viene después. Amén. Entonces, una vez más decimos que Dios no imprimiría su sello de propiedad en su pueblo, ni haría que el Espíritu Santo mismo habitara en ellos como promesa de su fidelidad formal para llevarlos a la herencia prometida,
Él no haría eso y a pesar de eso fallar en cumplir por completo su promesa de vida eterna. Él no haría eso. Amén. Como declara Grudem, un teólogo y erudito bíblico norteamericano, él dice, todos los que tienen el Espíritu Santo en ellos, todos los que han nacido verdaderamente de nuevo, tienen la promesa inmutable de Dios y la garantía de que la herencia de la vida eterna en el cielo con toda certeza será suya. La propia fidelidad de Dios está comprometida a hacerlo así. Qué gran y hermosa verdad. Amén. Entonces, hermanos, creo que en esta primera parte, al mirar este poder preservador del Dios Trino, hermanos, es innegable que la seguridad de nuestra salvación es más que firme, establecida. Nada puede echarla atrás. La seguridad de la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, perdón. La seguridad de la salvación nos muestra en la perseverancia de los santos. Por eso es que el creyente persevera en la fe. ¿Por qué perseveran los santos? Por el poder preservador del Dios Trino. ¿Lo entendió? Porque usted persevera en la fe porque usted está ayudado por el poder preservador del Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos con nosotros. Qué verdad tan maravillosa. Ahora, obviamente para completar eso, tenemos que ver en nuestro próximo encuentro, el miércoles venidero, veremos entonces donde estamos un poquito nosotros más metidos, la fe perseverante del Hijo de Dios, del creyente, ¿no? No estoy hablando de Cristo aquí, sino del Hijo de Dios. Tenemos que, para poder completar este cuadro maravilloso, poder explicar bien lo que es la perseverancia de los santos. Ya vimos el poder preservador del Dios Trino, pero nos falta ver la fe perseverante del creyente, del Hijo de Dios. Y eso será dentro de 8 días. Le propongo que oremos al Señor.